Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero. Un juguete que esté roto, al que le falten piezas, no es que esté así destrozado, es que ha tenido vida, ha pasado por las manos de un crío. Sin embargo, hay gente que los cuida y los colecciona. Es el caso de José Antonio Quiroga. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Que nos está ayudando en Gelo en verano a recuperar nuestras infancias de más o menos lejanía cronológica a través de los juguetes. Es nuestra historia a través de los juguetes. Bueno, si hablamos el otro día de la Mariquita Pérez, hoy toca hablar de los juegos de mesa, pero de los juegos de mesa además hechos y diseñados aquí en España, José Antonio. Sí, como no podía ser de otra manera, para volver para tratar de recordar a todos los radioyentes un poco lo que supuso aquellos juegos recreativos, familiares, de salón o de sociedad, que comenzaron a fabricarse en España a finales del siglo XIX y que implantaron una de las modalidades lúdicas y educativas más interesantes y útiles del mercado, ¿no? Como eran aquellos juegos de mesa que todos conocimos, que estaban destinados a todas las personas sin límite de edad y que suponían el nacimiento de los juegos de reglas, con un aprendizaje de normas, lo que facilitaba una convivencia entre todos los miembros, al contrario de los videojuegos ordenadores que hoy día tienen los niños y jóvenes, que lo que les hacen es que permanezcan más aislados, ¿no? Ya que se juega de una manera más individual y lo que es peor, sin control o supervisión alguna. Hay juegos que todos conocemos, los hemos jugado, incluso también de adultos, como es el caso de la Oca, que tiene su historia, pero con H mayúscula, José Antonio. Sí, efectivamente, dentro de los juegos de mesa, de los llamados de azar, en los que la suerte siempre determina el desenlace final, la Oca pues es el juego de mesa por excelencia, ¿no? Hay diferentes interpretaciones. Se considera una metáfora de la vida, ya que la Oca en forma de espiral, con sus 63 casillas, simulan el ciclo de la vida, ¿no? Así tenemos el puente, la posada, el pozo o el laberinto, o incluso la cárcel o la muerte, ¿no? Entonces una versión dice que fue inventado por los soldados griegos en Troya. Otros dicen que lo crearon la Orden de los Templarios, porque no olvidemos que es un juego cabalístico y también al mismo tiempo esotérico, ¿no? Pero la versión más extendida es que era originario de Italia y que Francisco de Médicis lo regaló a mediados del 17 a Felipe II. Y desde ese momento pues ha sido y sigue siendo uno de los juegos más populares de este país, ¿no? Como la lotería que se inventó en Cádiz. Sí, efectivamente, la lotería, que además cuando se visita esa ciudad es muy curioso. En una de las plazas tan bonitas que hay en la Tacita de Plata se puede observar un edificio que conserva una placa en la que efectivamente el 4 de marzo de 1812, cuando la Constitución de la Pepa, en ese mismo año, efectivamente la lotería se instauró en Cádiz y que luego incluso tuvo posteriores periodos de prohibición política, ¿no? Hasta que al final fue otro de los juegos populares que, con variantes como el bingo, que todos conocemos hoy día, ha sido uno de los juegos que han llegado a nuestros días, ¿no? ¿Quién no ha jugado con una lotería? Sí, bueno, y hay uno que yo menciono porque lo recuerdo con muchísimo cariño, los Juegos Reunidos Hyper, ¿eh? Esto, vamos, formaba parte de las cartas a los Reyes Magos de muchísimos, ¿eh? Sí, es que además hay que tener en cuenta la televisión, que es de mediados de los años 50, cuando por primera vez aparecen las primeras retransmisiones en este país, y fue uno de los primeros anuncios que, gracias a las campañas publicitarias realizadas en la radio, en los periódicos, pero también con la llegada de la televisión, fueron los que se aprovecharon de esa publicidad, ¿no? Entonces, efectivamente, eran juegos reunidos que incluso además de alcanzar un éxito de ventas, las ilustraciones eran de Carpa, uno de los dibujantes del popular personaje de historieta Jaimito, ¿no? Es decir, cuidaban todos los detalles. ¿Cuáles destacarías de los denominados juegos de habilidad? Sí, los juegos de habilidad que efectivamente se mezclan la destreza con el ingenio y con la creatividad de los jugadores, pues hay que destacar los juegos de arquitectura, los juegos de construcción, los rompecabezas y, por supuesto, los juegos de magia, ¿no? Dentro de los juegos de magia, todo el mundo, ¿quién no conoce en este país los juegos de magia Borrás, ¿no? Empresa creada en 1891 en Calella. Además es un dato muy curioso, posiblemente sea la empresa que ahora mismo van por la cuarta generación que sigue en activo. Ellos en 1891, como decimos, la familia Borrás fueron los que crearon el higrómetro fraile, o el frailigrómetro mejor dicho, que lo conocemos todo el mundo, que era el que predecía el tiempo. Y a partir de ahí fue donde empezó una carrera de ingenio y de creatividad
hasta realizar diferentes juegos, y entre ellos el de magia, que se sigue hoy día vendiendo, como tuvo hace poco ocasión de que me lo comentó Manuel Borrás, nieto del fundador, un señor ya de 70 y tantos años, y los siguen vendiendo por la aceptación, a pesar de ser juegos que han estado un poco en desuso con la entrada de los ordenadores, siguen causando bastante atracción a los niños, ¿no? Y a los Hay no tiempo tan para niños. todo. Sí, hay tiempo para todo, tanto para los ordenadores como para estos juegos. Caso, por ejemplo, del Palé, que además tiene autoría. Sí, el Palé es un anacronismo, está formado por un nombre que es Palé, viene de Paco Leiva, un malagueño. Anda. Ya. Sí, el Palé efectivamente fue un malagueño, Paco Leiva, que en los años 50 fue muy curioso, hipotecó su patrimonio personal, una colección que tenía de sellos, los vendió, y también alguna otra colección personal lo vendió para realizar el Palé, que es el antecedente, bueno, mejor dicho, anteriormente salió el Monopoly americano, y fue motivo por parte de esta última multinacional de un pleito que al final lo perdieron la multinacional, porque se demostró en los tribunales que si bien era una variante del Monopoly, pues que tenía una identidad propia, ¿no? Es curioso en exposiciones que hemos realizado, como ha podido ser en Ceuta, cómo te vienen a veces los visitantes y te dicen que aunque no hayan conocido las calles de Madrid, saben por la existencia de la calle Velázquez o la calle Alcalá por haber jugado al Palé, ¿no? Curioso. Y algo a lo cual también hemos jugado y seguimos jugando porque sigue habiendo muchísimos. Hombre, en las casas es bastante raro, ya lo era porque tiene cierto tamaño, sobre todo en los bares, en las cafeterías. Algo muy típico de la diversión infantil patria, el futbolín, José Antonio. Sí, hoy que estamos hablando de juguetes fabricados en España, efectivamente fue inventado por un gallego, Alejandro Campos Ramírez, que se conocía bajo el seudónimo de Finisterre. Era un escritor y un editor quien durante la Guerra Civil se encontraba refugiado en Montserrat, y su ocupación era entretener pues a los niños que estaban en las colonias, ¿no? Y junto a un artesano de Monistrol diseñó el primer futbolín de la historia, con jugadores realizados en madera de boj, en madera que luego hizo más famosa Camilo José Cela en una de sus novelas, Madera y de con boj. una pelota de corcho patentó el futbolín en 1937, llegando a fabricarse ejemplares con moldes de acero y madera de caoba que se exportaron a todos los países del mundo. O sea, podemos decir que además de ser campeones del mundo, ahora mismo el futbolín es genuinamente español al 100%, ¿no? Mucho hemos aprendido, seguro que Casillas y Puyol y Piqué y Villa y los demás seguro que han jugado al futbolín y lo seguirán haciendo. Bueno, y tres grandes fabricantes españoles de juegos de mesa a los cuales hay que citar, ya para ir finalizando, José Antonio. Sí, por supuesto, los tres grandes fabricantes de juegos de mesa que ha habido en este país. En primer lugar, aproximadamente en 1891, una familia catalana, Palucier, que crearon unos juegos de una gran calidad, que hoy día pues son juegos muy apreciados porque estaban dirigidos, si bien a una clase media alta de aquella época, era de una calidad excepcional, ¿no? También ya hemos citado en 1894, 3 años después, que aparece en Calella Agapito Borrás Pedemonte, que son los de, como hemos dicho antes, entre otros muchos juegos, los de la famosa magia Borrás. No olvidemos que incluso los juegos de construcciones, ya en las tumbas infantiles del antiguo Egipto, ya se encontraban juegos de arquitectura, aunque a nuestro país, aunque a nuestro país, como decíamos antes, llegaron a finales del siglo XIX. Y finalmente podemos destacar en 1911 la última familia, o en este caso dos familias, que fabricaban juegos de mesa, se unieron en una sola empresa, que eran Seix y Barral, que además Barral era el padre de Carlos Barral, el famoso escritor, ¿no?, que tuvimos en este país. Pues desde Barcelona fabricaban, además de teatros infantiles como el Teatro de los Niños, juegos de construcción de una gran belleza, y algunos con ilustraciones del conocido Opiso, ¿no?, entre ellos destacando, pues entre otros juegos, uno que se llamaba Mi Pueblo, un juego que era de construcción que permitía levantar toda una población con su ayuntamiento, con su escuela o con su teatro, ¿no? Entonces podemos decir que tanto Palucier como Borrás como Seix y Barral han sido los grandes fabricantes de juegos de mesa de este país, y que hasta ahora no los ha igualado tampoco nadie, ¿no? A pesar de la precariedad que teníamos, era impresionante el ingenio y la creatividad de sus fabricantes. Sí, señor. Al final la creatividad palía muchas situaciones de recursos escasos. José Antonio Quiroga lo cuenta también
porque los tiene. Tiene un patrimonio fantástico dentro de la colección Quiroga Monte de juguete español del que estamos hablando en estas tardes de agosto aquí en Gelo en Verano. José Antonio, la semana que viene más. Sí, la próxima semana, si os parece, podemos hablar un poco, relacionándolo como estamos tratando de hacerlo con la historia de España a través de los juegos y juguetes, podemos dedicarlo pues a hablar de los juguetes de hojalata, ¿no? ¿Quién no ha conocido o quién no recuerda el haber tenido entre sus manos un juguete de metal, ¿no? Pues a por ello, en 7 días lo contamos. Un abrazo, José Antonio. Muy bien, un saludo para todos. Y abrimos el libro.